por supuesto, y en la agenda la situación de los Estados Unidos, Rusia y Ucrania. Para hablar de esto, un especialista, nuestro analista internacional, Alberto Ruscolequier. Y vamos a hablar, Albert, del negocio de las tierras raras. ¿Cómo estás, Albert? ¿Qué tal, Santiago? Gusto en escucharte y estar contigo nuevamente. Bueno, efectivamente, cuando vos lo pusiste perfectamente hablando del negocio de las tierras raras. ¿Qué son las tierras raras? Las tierras raras son 17 productos. Las tierras raras son 17 productos y elementos químicos que también se denomina metales raros, que son fundamentales, por ejemplo, para materiales para construir autos eléctricos, para los semiconductores, que son chips que se necesita para armamento, se necesita para teléfono, para pantalla, se necesitan estas tierras raras para turbinas eólicas, se necesita para construcción de naves espaciales, se necesitan las tierras raras para la construcción de centrales nucleares, para imanes de altísima generación. Entonces te estoy hablando de que las tierras raras, sintetizando, es el petróleo del siglo XXI. No te quepa duda. Veamos un poquitito en consecuencia el tema de Estados Unidos y Rusia. El interés de Estados Unidos que por supuesto termine el enfrentamiento entre Ucrania y Rusia por dos motivos. En principio porque trata de romper un poco este eje fuerte que tiene Rusia con China como consecuencia de la invasión que hizo Rusia el 22 de febrero, el 24 de febrero del 2022. Y la verdad es que, ¿qué es lo que sucede? Entonces, Rusia invade Ucrania. Estados Unidos le dio 350.000 millones de dólares a Ucrania en estos 3 años. Es una cifra gigantesca. Y cuando se reunieron el viernes 28 de febrero de este año, Trump con Vance, el vicepresidente, con Zelensky, le dicen: hay que terminar la guerra. Usted no tiene tropas, usted llegó hasta acá simplemente por nuestro armamento militar, no tiene ninguna posibilidad de ganar y nos debe 350.000 millones de dólares. ¿Cómo piensa pagarlo? Entonces, Zelensky se sintió como acorralado. Entonces, Trump ahí le plantea que le da un plan de que hagan un fondo de inversión para que ese fondo de inversión tenga el 50% de Estados Unidos para ir cobrándose la deuda. Ahora, veamos lo siguiente. Uno, cuando dice Ucrania, ¿de qué estamos hablando? Un país de 605.000 kilómetros cuadrados, y acá la península de Crimea, que son cerca de 30.000, estás hablando de 570.000 kilómetros cuadrados. Pero, económicamente hablando, Ucrania es una enorme potencia exportadora de alimentos, y te digo que es llamado el granero del mundo. Pero además, Ucrania tiene, y estas son las cifras que la gente no conoce, pero es importante para entender por qué el apuro de Estados Unidos de estos elementos de tierras raras. Ucrania representa el 5% de los minerales de todo el mundo. 5%. Tiene prácticamente las tierras raras de estos 17 elementos químicos. Representa el 7% de la producción mundial de titanio. Representa una producción gigantesca de grafito. Tiene el 7% del mundo en capacidad de centrales nucleares. En consecuencia, te diría que Ucrania tiene básicamente todo, lo que precisamente este petróleo del siglo XXI requiere. Ahora bien, Rusia le ocupó cerca del 20% a Ucrania. ¿Qué había en ese 20% de Ucrania? Y ahí está, el 42% de los metales, tiene el 33% de las tierras raras, en este 20% que ocupó Rusia, está el 63% de los depósitos de carbón, el 20% de las reservas de los yacimientos de gas. Claro, la gente se sorprende porque Ucrania es un enorme reservorio de elementos absolutamente básicos. Ahora bien, ¿quién tiene las tierras raras? En el mundo hay 120 millones o 122 millones de reservas de toneladas métricas. El 37% lo tiene China. China procesa prácticamente una enorme cantidad de las tierras raras, porque la tierra rara hay que disolverlas, hay que refinarlas, y eso es un proceso muy trabajoso. Y prácticamente China representa el 97% de la refinación de las tierras raras. Ahora bien, es importante aclarar que la demanda de tierras raras vino creciendo, pero el precio vino bajando. ¿Por qué? Y acá vamos a ver la inteligencia china. La inteligencia que dice China. Nosotros estamos prácticamente dominando todo el proceso de purificación y extracción.
correcto, y refinamiento. Ujú. Si nosotros, el precio sube, los países que necesitan la tierra rara van a empezar a tener plantas para refinarlo. Entonces, dejemos el precio barato para que a nadie le interese invertir, para que China siga dominando el mercado de extracción y producción. Veamos, ¿qué países son los que tienen tierra rara? China tiene 44 millones de los 122, y ahí sale ese 37%. Pero también es cierto que Vietnam tiene 22 millones, Brasil tiene 21 millones, Rusia tiene 10 millones de toneladas de tierra rara. Ahora, Estados Unidos prácticamente no tiene nada. Estados Unidos tiene 1.000.000, digamos, podemos decir 1.800.000 toneladas de tierra rara, que prácticamente estamos hablando de prácticamente nada. En consecuencia, hacer este pacto con Ucrania le habilitaría un reservorio de tierras raras y además, también, si está en mejores términos con Rusia, Rusia teniendo una gran reserva de 10 millones de toneladas métricas de tierra rara, podría también abrirse un negocio importante. Entonces, hay que entender dos cosas. Estados Unidos tiene un interés geopolítico en deshacer este, yo diría, matrimonio, noviazgo entre Rusia y China. Cuando ya lo charlé contigo, cuando en su momento lo había dicho un secretario de Estado norteamericano, Kissinger, que había que cuidar a Rusia para que no entre en ninguna alianza con China, porque el enemigo fundamental en el futuro iba a ser China. Esto sucedió. Y en segunda instancia, también le habilitaría este eventual acercamiento a Rusia a hacer negocios, levantándole las sanciones y eventualmente también acceder a las tierras raras con Rusia, a las tierras raras con Ucrania. Parte de las tierras raras están en el territorio que Rusia ocupó en Ucrania. Léase, acá vemos cómo la geopolítica, nuevamente, Santiago, está inevitablemente ligada a la economía y a la geopolítica. Sin duda. Tenemos que entender esta situación. Albert, para cerrar te pregunto, ¿hay tiempo estimado en el cual va a devolver Ucrania o va a ser una dependencia prácticamente de por vida, entendiendo que Ucrania además tiene que reconstruirse en un montón de situaciones que han sido dañadas? Mira, tu pregunta viene muy a cuento, nadie puede saber cuándo. Te diría simplemente que la reconstrucción de Ucrania ni siquiera se sabe. En algún momento se habló de una cifra que no bajaba de 80.000 millones de dólares, quizá me quedo corto. Pero además, tiene un endeudamiento de 350.000 millones de dólares. Fíjate vos que si hacen un fondo de inversión para que la mitad se quede en Ucrania y la mitad vaya a Estados Unidos, esto implicaría una enorme cantidad de tiempo. Hoy, no sé, las tierras raras, es verdad que cada vez se están negociando más en el mundo, pero te diría que en los próximos años, te diría que quizás en las próximas décadas, Ucrania esté atado a esta devolución del dinero, independientemente de otras consideraciones geopolíticas. Claro. Así que se puede entrar en una deuda, pero salir de la deuda es fácil. ¿Sabés qué pensaba Albert? También si se pueden devolver las armas, ¿no? Porque Ucrania no va a entrar más en un litigio, no va a poder, no va a tener quien lo financie y se puede devolver parte del armamento, que mucho de ese dinero son armas que le dio directamente Estados Unidos. Mira, yo creo que ese no es el tema básicamente en cuestión. No te olvides que Ucrania no tiene ninguna posibilidad de enfrentar militarmente a Rusia. Rusia está con tranquilidad, copando cada vez más territorio, no tiene masa crítica. Hoy precisamente salió un anuncio en Estados Unidos de que Estados Unidos suspendió la ayuda militar a Ucrania por dos motivos. Primero, como consecuencia del enfrentamiento de Zelensky con Trump y Vance el viernes pasado. Claro. Y en segunda instancia, porque le están acorralando a Ucrania. ¿Cómo vas a continuar la guerra? No tenés plata, no tenés armas y encima yo no te voy a seguir dando armas. ¿Con qué vas a luchar? Evidentemente, Zelensky, nos guste o no nos guste, está prácticamente acorralado. E independientemente de que la Unión Europea dice que hay que ayudarlo a Ucrania y demás, yo te voy a decir lo siguiente: cuando Estados Unidos ya empiece a levantar las sanciones a Rusia, porque obviamente quiere hacerlo y esto va a suceder, la pregunta sería, ¿acaso la Unión Europea va a seguir manteniendo las sanciones, perdiendo negocios, cuando necesita enorme cantidad de energía precisamente de Rusia? Vos sabés que cuando el amor depende de una condición, si se muere la condición, desaparece el amor. Claro. Son negocios y geopolítica.
son negocios, no son amores, y Estados Unidos sabe que lo que necesita lo consigue por las buenas o por las malas. No te quepa la menor duda. Albert, gracias por estar con nosotros. Un abrazo. Gran Gracias, abrazo. Santiago.